nuestra intención es aclarar algunas dudas, pero sobre todo deshacer muchos mitos y muchos conceptos erróneos que hay alrededor de el tinnitus, acúfeno, zumbido, pito o ruido. Entonces, quiero empezar por decirles que cualquiera de ustedes que nos está escuchando y que está oyendo zumbidos, pitos, ruidos de cualquier estilo en sus oídos, sin que exista algo externo que produzca ese sonido, usted no está solo. Eso, el tinnitus es una manifestación presente en más o menos del 12 al 15% de la población en el mundo y es una manifestación de un daño auditivo invisible pero real. Entonces, quienes manejamos el tema de tinnitus, lo entendemos a usted, sabemos que aunque no se pueda grabar su sonido, aunque no lo podamos objetivar, usted lo tiene. Lo tiene igual que más de 600 millones de personas en el mundo. Ese ruido, ese zumbido puede tener muchísimas variaciones, es totalmente heterogéneo y puede pasar desde ser apenas imperceptible a ser un ruido insoportable. Como para darles algunas cifras, el tinnitus que llamamos molesto, que es el que está afectando la calidad de vida de las personas, está presente entre un 50 y un 30%, un 5 y un 30% de la población, y como veremos más adelante, esto depende un poco de la edad y de otras condiciones. Entonces, como ya decíamos que proviene de un daño auditivo, es muy importante que para que entendamos el tinnitus podamos entender el sistema auditivo. Entonces, sabemos que el sistema auditivo tiene tres componentes esenciales en todo su recorrido. Un oído periférico, que ya lo vamos a dividir ahora en sus componentes, que es como el equivalente a ese micrófono, que recibe los sonidos, los analiza, los acopla acústicamente, o sea, los analiza acústicamente y los pasa a través del cableado que sería el nervio auditivo hasta el cerebro, que es como nuestro computador. Entonces vamos a ir como en ese paso a paso, entendiendo que nuestro oído periférico, nuestro oído, está compuesto en tres partes: un oído externo donde está nuestra oreja, el conducto auditivo, que son los que introducen inicialmente el sonido al sistema para llevarlo al oído medio, donde tenemos el tímpano y los huesecillos, que entre otras cosas son los huesos más pequeños de nuestro oído. Y nosotros vemos que ese tímpano empieza a servir como un amplificador del sonido, ya que pasa de una membrana grande a un espacio muy chiquitico que va a entrar al siguiente espacio de nuestro oído, que es el oído interno. Entonces, cuando el sonido llega al oído interno, este llamado caracol del oído o cóclea tiene una estructura ósea, pero adentro tiene líquido. Ese oído nuestro, el oído interno, está dividido en tres túneles o en tres tubos. Dentro del medio, totalmente protegido, está nuestro órgano de Corti, se llama, nuestro órgano que nos permite el análisis inicial de las señales sonoras y es el que nos permite transformar el sonido, una onda sonora, en unos impulsos eléctricos que van a viajar ya hasta nuestro cerebro. Entonces, muy importante para que entendamos ahora el tinnitus, cuando entra el sonido desde el exterior, ven ustedes cómo ese pequeño huesecito, ese pequeño huesecito va a generar unas ondas que llamamos ondas viajeras que van a lo largo de ese caracol. Aquí lo tenemos como si lo hubiéramos estirado, y van a impactar en diferentes puntos según la frecuencia, o sea, según el tipo de sonido que tengamos estimulando. Entonces vemos como si los sonidos son graves o son agudos,
van a impactar en sitios distintos de nuestro caracol, funcionando así casi, podríamos decir que es nuestro piano interno. A esto le hemos llamado, digamos, técnicamente la tonotopía de la cóclea, pero simplemente quiere decir que cuando tenemos un sonido que llega a la parte más adentro de nuestro caracol, va usted a escuchar un sonido grave, pero si lo que está es impactando en la parte más afuera, son sonidos agudos. Y esto tiene una importancia grande a la hora de conocer nuestra audición. Entonces veamos una demostración cómo sucede este proceso en el oído. Entra el sonido y va a llegar a ese caracol. Aquí vamos a hacer el efecto de desenrollarlo para efectos de su comprensión. Entonces vemos cómo realmente nuestro sistema auditivo funciona como un piano. Dependiendo del sonido que llegue, va a activarse diferentes zonas de nuestro caracol auditivo. Ya veíamos que la zona aguda está más hacia la entrada y por lo tanto es la más propensa a dañarse. Entonces, adentrémonos ya a lo que es el sistema auditivo en nuestro caracol. Vemos aquí ampliada la imagen de nuestras células ciliadas. ¿Y qué sucede? Aquí están nuestras células sanas, las vemos muy ordenaditas, muy bien. ¿Cómo funcionan esas células cuando llega el sonido? Miren cómo reaccionan. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. ¿Ven cómo nuestras células responden con movimiento realmente al sonido? Entonces, cuando nosotros impactamos con sonidos de alta intensidad, disculpen que se pasó, cuando impactamos con sonidos de alta intensidad, podemos dañar estas células que llamamos células ciliadas precisamente por sus pelitos y producir daños irreversibles a nuestro oído. Entonces, una primerísima recomendación, y no solo con respecto a tinnitus, sino con nuestra salud auditiva en general, es evitar la exposición a ruidos muy intensos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hemos alterado, hemos dañado o se nos han dañado más bien nuestras células ciliadas o alguna otra porción de nuestro sistema auditivo, vamos a tener lo que denominamos una hipoacusia o una pérdida auditiva. Esa pérdida auditiva la valoramos en audiología, la valoramos en grado según los decibeles de pérdida auditiva, desde una pérdida leve hasta una profunda. Vemos acá diferentes gráficos que nos están mostrando los diferentes grados de pérdida de audición. Entonces, nosotros empezamos a hacer una correlación con tinnitus porque encontramos que 9 de cada 10 personas que tienen tinnitus tienen algún grado de pérdida auditiva. Entonces, hay una relación muy estrecha entre los dos. ¿Qué son las causas más comunes de pérdida auditiva? Sonidos explosivos intensos, ruido laboral o ruidos crónicos, no solo el laboral. Por ejemplo, escuchar música muy fuerte constantemente nos puede alterar el oído. También el envejecimiento va haciendo que perdamos audición y es a lo que llamamos presbiacusia. Y vemos cómo en la medida en que vamos aumentando edad, el tinnitus crónico se vuelve mucho más común y por eso les decía que la estadística va de 5 al 30% dependiendo si estamos hablando de población joven o de población mayor de los 70 años. Entonces, finalmente, cuando hablamos de tinnitus, todo nuestro sistema auditivo está implicado, desde el sistema periférico hasta nuestro cerebro. Veamos un poquito más.
Si tenemos un daño auditivo, o sea, se nos ha producido una pérdida de audición, así sea en un grado mínimo, no necesitamos estar sordos de decir no oigo nada, sino que podemos estar escuchando la voz, escuchando los ruidos, pero cuando nos hacen un examen auditivo exhaustivo y nos valoran, podemos encontrar mínimas pérdidas de audición que van a desencadenar una serie de cambios por esa falta de información que está llegando al cerebro, que es lo que llamamos deprivación auditiva. Nosotros tenemos un cerebro que viene genéticamente programado para escuchar perfecto. Y cuando él no está oyendo bien, empiezan a sucederse unos cambios dados por lo que llamamos la plasticidad de nuestro sistema central, de nuestro sistema nervioso. Entonces empiezan cambios desde nuestro nervio auditivo. Ustedes ven acá una representación cuando el nervio está en un sitio silencioso, está recibiendo de todas maneras algo de información y hay unos pulsos. Cada uno de estas barritas, de estos palitos, representa alguna actividad menor en nuestro sistema auditivo. Pero cuando ha habido esa deprivación, empieza a haber lo que llamamos hiperactividad, mucha actividad aún en silencio, y eso puede producir la percepción de un ruido como el tinnitus. Pero también puede suceder otro cambio en nuestro nervio, y es que normalmente los nervios disparan de una forma aleatoria, es decir, no se sincronizan todos los nervios para disparar al tiempo, y vemos cómo hay una actividad variable, mientras que cuando ya se altera nuestro sistema auditivo por esa deprivación, se aumenta esa sincronía tratando de compensar la pérdida de audición, y al estar disparando varias fibras nerviosas al tiempo podemos percibir ruido. Esto va a llevar a cambios también en nuestro cerebro, cambios que se manifiestan con una alteración en lo que denominamos la ganancia central, es decir, nuestro sistema auditivo central en nuestro cerebro funciona, digamos, como un parlante, donde cuando el sonido es suave, aumenta la ganancia para buscar oírlo, mientras que si el sonido está fuerte, disminuye la ganancia para que no le moleste. Entonces, lo que sucede cuando tenemos deprivación auditiva es que también se aumenta la ganancia central en nuestro cerebro, y adicional o como en resumen, después de todo esto, se altera ese piano que no solamente lo tenemos en el caracol, en la cóclea, sino también lo tenemos en el cerebro, en nuestra área de escucha, en esta área que se llama la corteza auditiva, y entonces en las zonas donde no está llegando la información acústica adecuada, empiezan a tomar información de las zonas adyacentes y actuar de una manera anormal nuestro cerebro, y todo esto es lo que nos lleva a percibir un tinnitus o una acúfeno. Es muy clara la evidencia que nos demuestra que en las mismas frecuencias donde hay un tinnitus, coincide con aquellas frecuencias donde hay una mayor pérdida de audición. Muchos estudios lo corroboran, y entonces por eso estamos una vez más comprobando la estrechísima relación entre pérdida auditiva y la presencia del tinnitus en esa área de frecuencia. Pero no solamente la pérdida de audición nos puede producir tinnitus. Ustedes verán, son montones las causas de aparición de un tinnitus, más allá de la exposición al ruido. También el consumo de medicamentos ototóxicos, algunos antibióticos, algunas drogas, por ejemplo, para calmar la ansiedad, pueden producir, y por eso es muy importante no automedicarse, pero también golpes fuertes en la cabeza. Ya hablábamos del envejecimiento que nos va produciendo una pérdida de audición denominada presbiacusia, problemas de vértigo, digamos, asociados a, digamos, la parte vestibular, la parte que maneja nuestro equilibrio en el oído, también pueden asociarse a la presencia de tinnitus.
tumores tanto en el oído como en otras áreas, especialmente a nivel cerebro, pueden asociarse a la presencia de tinnitus, pero inclusive un simple tapón de cera nos puede producir tinnitus. Fuera del oído y de ese sistema encontramos también montones de situaciones, alteraciones cerebrovasculares, digamos, un ataque que llamaríamos eh, cerebrovascular nos puede producir tinnitus, personas con migraña o con epilepsia, alteraciones metabólicas, por ejemplo, la diabetes, efectos de la herencia, pero más allá de los aspectos meramente orgánicos, tenemos también mucha influencia en el tinnitus de ansiedad, depresión, insomnio y habrá muchos que quedan con causas desconocidas. Pero estos no son los únicos ingredientes de nuestra receta. Veamos que cuando nosotros escuchamos un sonido, nuestro sistema auditivo tiene la capacidad de filtrar, de pasar como por un sedazo el sonido y decidir si es relevante o irrelevante para nosotros. En el momento en que decidimos que es un sonido relevante, le ponemos atención y entra a actuar una parte de nuestro cerebro que ya no es netamente auditiva, sino es más la que se encarga de analizar las emociones y se llama el sistema límbico. Y entonces podemos reaccionar ante el sonido con respuestas ya automáticas tipo estrés, tipo temor, corro para salvarme y entonces vemos muchas veces que ante un sonido se nos aumenta el pulso, se nos aumenta la frecuencia respiratoria y tenemos una serie de cambios inclusive a nivel físico, pero entonces también esa reacción hace que aumente el volumen del sonido porque estamos eliminando algunas áreas del cerebro que podrían inhibir o reducir la señal que estamos recibiendo, le prestamos más atención, tenemos mayor conciencia de él y ahí es donde podremos empezar a tener problemas. Porque escuchar un ruido, así no tenga un origen externo, o sea, escuchar un tinnitus, no le va a ocasionar problema a todo el mundo, va a ocasionar problemas únicamente cuando reaccionamos adversamente a él y le colocamos connotaciones negativas, emocionales, estrés, etcétera. Entonces, en el momento en que nosotros rotulamos ese sonido que pudimos percibir como tinnitus, como algo adverso o negativo, nuestro cerebro muy juiciosamente hará la tarea de buscarlo aún cuando estemos dormidos, aún cuando estemos en otra actividad y ahí es cuando empieza a ser problemático. Entonces, cuando ese ruido que percibimos ya pasa a ser crónico, empieza a interferir con la calidad de vida y con nuestra función, es cuando ya hablamos de tener un desorden y es cuando tenemos que intervenir. ¿Qué tenemos que hacer para manejar el tinnitus? Lo primero, hay que acudir a los especialistas. Para eso estamos los audiólogos, los médicos otorrinolaringólogos, para hacer un estudio comprensivo y minucioso de su tinnitus que nos permita identificar de dónde proviene, cuál es el posible punto de origen, que podamos cuantificar qué tan severo es y qué discapacidad o qué inconveniente le está generando a usted en su vida diaria. Entonces, por eso vamos a hacer una serie de pruebas audiológicas que parten de la llamada audiometría, o sea, medir usted cuánto puede oír. Es muy importante conocer la audiometría de la persona, por lo que ya les contaba, acuérdense que dependiendo del lugar donde tenga la pérdida auditiva, muy probablemente ahí va a estar el tinnitus en esa región. Otro aspecto importante de evaluar la pérdida auditiva es que dependiendo de los tipos de tratamiento, algunos tienen unos puntos de corte
y si tenemos una pérdida mayor, digamos como tengo aquí en estas barras rojas, a 60 decibeles, que es nuestra escala entre 0 y 120, si la pérdida es mayor a 60, algunos tratamientos no van a ser eficaces. Entonces, recordemos que es importantísimo saber en dónde, porque cerca a la pérdida auditiva estará la frecuencia del tinnitus. Normalmente hacemos una audiometría que llamamos convencional, donde medimos generalmente 8 puntos o 6 puntos del rango de frecuencia del oído humano. Entre otras cosas, nosotros oímos entre 0 y 20.000 Hz, que es la medida de frecuencia, pero valoramos, porque es lo más importante para escuchar el lenguaje, entre 250 y 8.000 típicamente. Pero tenemos hoy en día nuevas herramientas como la microaudiometría, que nos permite ya no valorar 8 puntos, sino podemos valorar hasta 134 puntos, y entonces vamos a tener una precisión diagnóstica en muy poco tiempo. Y es una prueba que el paciente va haciendo con nuestra instrucción. Cada vez que él oye un sonido, el paciente va respondiendo y vamos a tener un estudio muy detallado. Tan detallado que en vez de poder visualizar cómo están funcionando unas pocas células ciliadas dentro de nuestro oído, podremos valorar una cantidad de regiones, y regiones muy pequeñitas que, como les decía, si conocemos con precisión dónde hay mayor pérdida de audición, podremos encontrar rápidamente, con una alta probabilidad, qué frecuencia tiene ese tinnitus. Un ejemplo aquí de un paciente mío. Hago una microaudiometría, me da una información que es donde tiene mayor pérdida de audición, es en esta frecuencia muy aguda, 10.548 Hz, y yo voy a iniciar mi estudio de tinnitus en esa región frecuencial. ¿Cómo hago el estudio ya propiamente del tinnitus? Porque en la audiometría estaba viendo qué pérdida de audición hay, qué zonas están más afectadas. Para este estudio del tinnitus, que normalmente lo conocíamos como la cufenometría o tinnitograma, vamos a definir con la ayuda de ustedes qué tipo de sonido es lo que se percibe, si es un pito, si es un ruido, si es un sonido combinado. Algunos de los descriptores más comunes son grillos, la salida de aire de una llanta o de una olla a presión, etcétera. Entonces, con esa descripción inicial vamos a ayudarnos mucho a buscar el tipo de sonido. Pero también vamos a definir después cuál es el tono exacto, la frecuencia lo más parecida posible a la que usted percibe. Y luego la intensidad. Con eso vamos a poder tener caracterizado el tinnitus y saber entonces cómo vamos a manejarlo. Tenemos hoy en día también una nueva herramienta para estudiar el tinnitus que nos permite, así como la microaudiometría, ver 134 bandas de frecuencia con esa precisión. También vamos a poder ver el tinnitus en esas 134 bandas. Entonces vamos aquí a subir el volumen del sonido y vamos. Oye, cómo me permite a lo largo de el caracol producir diferentes sonidos. Es como ir tocando un piano, como ustedes pueden escuchar. Esta herramienta, pues yo voy a tener un estudio muy minucioso del tinnitus que ustedes presentan. En el mismo ejemplo que yo les mostraba antes, recuerdan que yo les había dicho que la mayor deflexión, la mayor pérdida auditiva de este paciente la tenía, perdón, aquí dice algo,
Ya. La tenía en 10.548 y donde yo encontré el tinnitus de esta persona fue exactamente en 10.248. Entonces, a nosotros como audiólogos nos reduce el tiempo de evaluación, nos facilita encontrar el tinnitus y en la medida en que encontremos un tinnitus preciso, también podremos ofrecerles tratamientos con una precisión increíble. No solamente estudiamos el tinnitus desde el punto de vista audiológico y sus características acústicas, sino también vamos a estudiar qué impacto está teniendo en ustedes en la vida real. Y para esto usamos básicamente 3 escalas, una que llamamos escala visual, donde buscamos que ustedes en una escala del 1 al 10 nos digan qué tan intenso escuchan el ruido en el momento actual. Y hacemos otros cuestionarios cuyos nombres provienen del inglés, pero básicamente el THI es el inventario de discapacidad del tinnitus y el TRQ es el cuestionario de reacción al tinnitus, que nos permite graduar en esa pirámide desde un tinnitus mínimo no molesto hasta uno catastrófico. Cuando tenemos tinnitus mínimo e inclusive leve en el rango más bajo, generalmente no vamos a tener que actuar más allá de una consejería. Pero si tenemos de leve alto hasta el catastrófico, ya es donde vamos a tener que intervenir. Entonces, como el efecto en la vida de una persona es tan variable, nosotros vamos a tener que valorar si requiere o no de una ayuda. Inclusive en una misma persona el efecto puede variar en el tiempo. Entonces, vamos a aclarar con nuestro diagnóstico si la persona requiere de manejo biológico o si por el contrario lo que necesita es un tratamiento por parte del otorrinolaringólogo, por ejemplo, en el caso de tener un tapón de cerumen, o si tenemos que mandarlo a otros profesionales, por ejemplo, al odontólogo o al cirujano maxilofacial, si lo que está produciendo el tinnitus es una alteración en la mandíbula, en lo que llamamos la articulación temporomandibular. Ya cuando estamos pensando en manejo audiológico, debemos ser muy claros. El tinnitus se mejora, mas no lo curamos, porque si proviene de una pérdida de audición en su origen o de otro desorden de este estilo, pues no vamos nosotros a poder reversar esta situación, pero vamos a mejorarla significativamente. Entonces, veamos nosotros que desde el punto de vista audiológico hay diferentes opciones. Vamos a considerar es si necesitamos una corrección auditiva para compensar la pérdida de audición, en cuyo caso acudiremos a la adaptación de audífonos y en los casos más severos de pérdida auditiva, en las pérdidas severas a profundas donde el audífono ya no es útil, pasaríamos a considerar la estimulación eléctrica del oído con un implante coclear que ya es un acto quirúrgico. Pero ya adicional a la compensación de la pérdida auditiva, tenemos opciones de manejo con terapias sonoras. Estas terapias utilizan sonidos en la búsqueda de compensar esa maladaptación que les explicaba que se da en el sistema auditivo, ese aumento de la actividad del nervio, ese exceso de sincronía, esa forma como se nos transformó, se dislocó el piano que tenemos en el cerebro. Y entonces vamos a usar sonidos de diferente estilo con objetivos diferentes. Hay diferentes tipos de terapias sonoras. Una simplemente enmascara. Aquí algo pasó con mi presentación que tenía aquí lo voy a correr, pero no me lo permite ya. Bueno, si nosotros tenemos una terapia de enmascaramiento, lo que hace es tapar el ruido que nosotros oímos, el pito que oímos, con otro tipo de ruido para que mientras oigamos el otro ruido, tratemos de olvidarnos de nuestro tinnitus. O sea, en esta simplemente es un manejo paliativo donde estamos poniendo un sonido para tapar el pito que percibe nuestro paciente.
Pero otra forma de manejarlo es distraer. Entonces, por ejemplo, colocamos música, ruidos del ambiente, ruidos relajantes, para que la persona distraiga, lleve su atención lejos del tinnitus. Pero hay otras terapias que ya buscan es habituar. Habituar quiere decir que al paciente ya no le importe tanto la presencia del tinnitus, porque a través del conocimiento de qué es lo que generó su tinnitus, de una consejería muy personalizada y puntual, pueda aprender a ignorarlo y a dejarlo no como protagonista de su vida. El último grupo de terapia sonora lo que busca es neuromodular. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente habitúa al sistema, sino vuelve hacia atrás, reversa parcialmente o en algunos casos totalmente esas maladaptaciones que se han dado a nivel del cerebro, y por lo tanto entonces se reduce la intensidad del tinnitus y se reducen todos sus efectos, porque deja de haber esa hiperexcitabilidad del sistema, se reduce la ganancia central, todos los efectos que les mostré al comienzo. Perdón, porque ahí entonces, vamos ahora sí. Pero el manejo no debe llegar únicamente al uso de aparatos y terapias sonoras, sino debe complementarse con consejería personalizada, en la que vamos a tener muy en cuenta características de personalidad del paciente, cómo es su manejo de estrés, cuáles son sus condiciones laborales, etcétera, que nos van a ayudar a reducir los impactos negativos del tinnitus en la vida cotidiana de esa persona. Consideramos el aspecto emocional y, de ser el caso, acudimos a intervención especializada con psicología o con psiquiatría, si es del caso. Otras consideraciones de salud, por ejemplo, tenemos que valorar aspectos nutricionales. Sabemos claramente que hay alimentos que tienden a exacerbar el tinnitus. También sabemos que hay medicamentos que pueden incrementar o hacer aparecer tinnitus, y tendremos que entrar en coordinación con el médico tratante que ha formulado algún medicamento que puede estar afectando. O sea, hay que mirar al ser como un ser integral. Y por lo mismo también nos ayudamos en algunos casos con técnicas de relajación, de meditación, de toma de conciencia, para que la persona, a través de un proceso también interior, logre soltar el tinnitus y los efectos que él tiene, y aceptarlo tal como es. Quiero contarles tanto mi propia experiencia en el manejo de tinnitus. Yo llevo más de 10 años trabajando con tinnitus, y estamos en los últimos años trabajando estas nuevas metodologías con muy buenos resultados, donde lo que estamos es con estas técnicas de medición precisa, tanto de la audiometría como del tinnitus como tal. Generamos unos estímulos exactamente en las áreas comprometidas en el caracol, en la cóclea de nuestro paciente. Con eso programamos un estímulo que vamos a cargar a un dispositivo MP3, con la indicación para nuestro paciente de usarlo en 2 sesiones diarias de 40 minutos por 15 días. Después hace unos periodos de descanso, vuelve a nuestra consulta para hacer un monitoreo de los cambios que haya habido, revaloramos, generamos nuevos tratamientos y hacemos estos ciclos de trabajo por una duración aproximada de 6 meses. Con este tratamiento hemos encontrado una reducción rápida de la intensidad del tinnitus, es cada vez menos molesto, genera menos discapacidad, inclusive altera la frecuencia con la que se produce. Entonces, les voy a compartir unos resultados. Este primero es un trabajo que realizamos un grupo de audiólogos
Marcela Escobar, Mónica Forero, Diana Leal y Sonia Muñoz, conmigo hicimos este trabajo que presentamos el día antes de que se declarara la cuarentena en Colombia, en el Congreso de la Asociación Colombiana de Otoneurología, donde relacionamos 58 pacientes manejados con diferentes formas de trabajo en tinnitus, algunos con la técnica REVE 134 y otros con terapia de reentrenamiento auditivo, donde vemos, más fácil que las cifras, vean aquí cómo ese cuestionario de incapacidad en azul fue antes de tratamiento, en rojo posterior a tratamiento. Entre más bajo quiere decir que se redujo todo el efecto nocivo sobre el paciente, o sea, pasamos, perdón, de tener un tinnitus severo a tener en el grupo de pacientes un tinnitus mínimo. Lo mismo en el cuestionario de reacción, vemos el mismo descenso y en la escala EVA de intensidad también pasa de tener 7 decibeles de intensidad a tener solo 2. Compartimos aquí, gracias a la generosidad del doctor Leonardo Ordóñez y un grupo de especialistas también que han trabajado este mismo programa de tinnitus. Algunos pertenecen al Hospital Militar, otros a otras entidades de salud privada, donde encuentran también una reducción muy importante aquí. De todo el estudio de ellos tomé esta diapositiva donde vemos que iniciaron con 27% de pacientes con un tinnitus catastrófico y hoy, después de tratamiento, en 0%, y tenían 0% con un tinnitus muy leve, y finalizando el tratamiento 64% de los pacientes estaban con esa categoría. Hay otra serie de estudios internacionales, pero me pareció muy relevante traer estudios propios nuestros, donde estamos viendo que más o menos en promedio un 80 a 90% de los pacientes tienen una mejoría significativa. Entonces podemos ir concluyendo, para dar paso a sus preguntas, que el tinnitus sí se puede tratar. Para tratarlo necesitamos estudiar el caso a caso para indicar cuál es la mejor opción de tratamiento para cada uno. Como es algo que involucra muchos aspectos, tenemos que manejarlo de una manera integral. Y en la gran mayoría de los casos, como les digo, 8 o 9 de cada 10 personas mejoran con tratamiento. Pero es muy importante que el manejo sea especializado. Por favor, consúltenos a nosotros, los especialistas, en vez de hacer consultas por internet, donde lo que van a tener es una desorientación muy grande, generando más angustia, y ya sabemos que si hay más angustia, va a haber más tinnitus. Creo que el mensaje central que les quiero dejar es que el tinnitus sí se puede manejar, sí se puede mejorar. Entonces, no es un tema de resignación, sino de acción.